Buenas noches, familia en Cristo. Esperamos que hoy día nos acompañen una vez más para compartir este estudio de la palabra de Dios y gracias por estar con nosotros. Me acompañan orando. Oremos. Amante Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir con nuestros hermanos, todos nuestros hermanos que están en línea, los que están presentes. Señor, venimos delante de tu presencia para que tú nos des tu palabra, nos hables, nos enseñes, mi Dios, y para que nosotros lo pongamos en práctica, Padre, todo lo que aprendamos. Sé con nosotros y, Padre, ayúdame a trazar bien la palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, esta noche vamos a estar comenzando con la introducción a los proverbios. Un libro precioso. La Biblia ya sabemos que tiene 66 libros, 39 de ellos pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo. Pero esos están divididos, ¿no? Tenemos los primeros 5 que son el Pentateuco, tenemos 12 de historia, tenemos 5 de poesía y es en esa porción que nosotros nos vamos a concentrar. Por supuesto que tenemos 5 profetas mayores y también 12 profetas menores y el Nuevo Testamento. Pero en esta noche vamos a estar nosotros concentrándonos en esos, en uno de esos 5, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son 5 libros que le llaman de poesía y son considerados libros poéticos y de sabiduría. ¿Ok? Y estos libros describen en poesía y en canción la grandeza de Dios y su trato con todos los hombres. Son unos libros preciosos que todos nosotros, los músicos, los que cantan, los que componen música, los que les gusta la literatura, el arte, lo estudiamos bastante. Y entonces en estos libros que vamos a estar viendo en sí, nos vamos a enfocar en proverbios. Y proverbio, algo que me gusta, y que lo dice Proverbio 4.7, que lo voy a leer. Proverbio 4.7 dice así: lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Entonces aquí, este libro nos va a estar hablando acerca de lo que es sabiduría. ¿Ok? Y eso va a ser el tema principal de lo que vamos a estar hablando de todo el libro. Se refiere a la sabiduría que Dios quiere darnos a nosotros, a sus hijos. Porque si tenemos sabiduría, entonces podemos pensar, actuar, hacer las cosas que a Dios le gusta porque son sabiduría de parte de Dios. Entonces, primero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es sabiduría? Y le quiero dar una de las definiciones de varias que vamos a estar usando, pero una es esta. Es la capacidad de entender y aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana. Déjeme repetir eso. Sabiduría es la capacidad de entender y aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana. Otra palabra, cuando nosotros la entendemos, la ponemos en nuestros corazones, la palabra de Dios la podemos aplicar en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra conducta, con otras personas, en las relaciones que tenemos con el jefe, con el amigo, ¿verdad? Y entonces es aplicar esa palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Este libro de los Proverbios me ayudó a mí personalmente a tomar muchas decisiones en mi vida. Y el momento que no le hice caso, también pasé por momentos difíciles. Pero, por ejemplo, me ayudó en mi relación con mi esposa. Ustedes van a ver cómo este libro nos enseña, nos habla de varias maneras, por varios ángulos, cómo tratar a nuestra esposa y cómo, ¿verdad?, dirigirse a ella. También me ayudó en la crianza con mis hijas. Yo miré, hay muchos proverbios que habla acerca de la crianza de los hijos. Y los vamos a estar viendo nosotros punto a punto, paso a paso, cada vez que veamos ciertos versículos. También me ayuda a cómo veo la vida. ¿Por qué? Porque una vez más abarca el todo de mi vida, todo el contorno de mi vida, todas las áreas de mi vida. Por ejemplo, me ayudó con mis finanzas. Me ayudó inclusive si tenía deudas, cómo tratar las deudas. Inclusive si quería hacer algún préstamo para una casa, para un carro, algún préstamo de algo, de dinero para hacer algunas compras. Proverbios nos enseña esas cosas. Inclusive cómo damos para la obra de Dios. O sea que Dios nos enseña a nosotros a organizarnos hasta en el área de las finanzas para poder ser efectivos como cristianos, creyentes. También me ayudó
como gerente. Fui gerente de una de las tiendas más grandes de música del mundo entero. Y en sí, en esa tienda aprendí, Dios me dio mucha sabiduría para poder atender a la gente, trabajar con otros gerentes, con otros departamentos, hacer órdenes. Y déjeme decirle que el libro de Proverbios fue el que me ayudó y me dio luz. También me ayuda a calificar a una pareja para mis hijas. Me ayuda a ver cómo deben ser las personas, cómo se deben comportar, cómo deben actuar. Y eso me da discernimiento para yo poder escoger personas, tanto para que sean los futuros esposos de mis hijas o para que me ayuden en el ministerio. Gloria a Dios por las personas que Dios me ha mandado a un ministerio, personas capacitadas, personas que Dios me enseñó a discernir cómo usar personas de acuerdo a diferentes versículos bíblicos que leí en Proverbios y me edificó mucho. Así que, gloria a Dios por todo eso. La mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón alrededor del 930 a.C. Fueron compilados entre 971 o básicamente entre el 786 al 971. Un promedio de casi 200 años se recopilaron muchos proverbios. Y después se pusieron juntos y ahora está dividido y esa es la parte que vamos a ver después. Vamos a ver la división de este libro. Yo siempre le digo a la gente, cuando van a leer un libro de la Biblia, cualquiera que sea, que nosotros debemos de enumerar, dividir, estudiar todo el contexto y por supuesto los diferentes versículos y cómo está organizado. Por ejemplo, este proverbio está dividido en 6 segmentos. Primero, vamos a ver el propósito del libro. Lo vamos a ver en el capítulo 1, del versículo 1 al 7. Segundo, vamos a ver proverbios para el joven. Esto lo encontramos en el versículo 8 del capítulo 1 hasta el capítulo 9, versículo 18. Y aquí vamos a ver muchos proverbios que Salomón escribió para el joven, pero también se aplica para los adultos. Y ustedes lo van a ver mientras estudiemos cada porción. También vemos tercero que los proverbios generales de Salomón, muchos otros proverbios que él escribió, del capítulo 10 hasta el capítulo 24, versículo 24. Vamos a ver esa tercera porción. La cuarta porción, vamos a ver los proverbios de Salomón copiados por los hombres de Ezequías. Siempre dijimos que en la época antigua había muchas personas que copiaban. La gente le dictaba y ellos copiaban, ese era su trabajo. Y aquí vemos a los hombres de Ezequías que copiaron el capítulo 25 de Proverbio hasta el capítulo 29, versículo 27. Luego en el capítulo 30 vemos las palabras de Agur. ¿Ok? Ese viene a ser las palabras de Agur en el capítulo 30 y en el 31 las palabras de Samuel. Entonces, 6 segmentos están divididos en la cual vamos a estar mirando cada uno de ellos paso a paso. Una de las cosas que yo quiero hacer es leer Eclesiastés capítulo 12, versículo 8 al 14. Y aquí vamos a ver la divina razón por la cual estudiamos esta escritura de Proverbios. Dice así Eclesiastés capítulo 12, versículo 8 al 14. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Versículo 12. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tienen fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Entonces, muy importante que veamos eso, que debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a estudiar esto. Dios quiere traernos temor, un temor reverente a un Dios
santo, puro, precioso, y lo hacemos porque lo queremos, porque lo amamos, porque tenemos una relación con Él. ¿Ok? Y que temamos de Él y que guardemos sus mandamientos. Una vez que lo tememos con amor reverente, vamos a guardar sus mandamientos porque lo hacemos con agrado. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras partes que quiero ver. Y segundo, yo quiero que veamos qué son los proverbios. Los proverbios son inspirados por Dios, pero en lugar de enseñar normas absolutas que gobiernan el universo, nos dan principios generales de sabiduría. Y déjeme repetir esto. ¿Qué son los proverbios? Los proverbios son inspirados por Dios, pero en lugar de enseñar normas absolutas que gobiernan el universo, nos dan principios generales de sabiduría. Y esto es muy importante entender. Y esta es una parte, una sección que vamos a estar continuamente hablándolo para poder entender. ¿Ok? Así que, gloria a Dios por eso. Por ejemplo, Proverbios 26-27 dice así: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Repito ese. Dice, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que toda persona que cabe un foso va a caer en él. No necesariamente. ¿Ok? Porque yo mismo he cavado pozos y no me he caído. Porque yo lo miro donde lo pongo, miro donde hago el hueco, el pozo, el foso ese, pero paso, camino alrededor de él. Entonces, aquí es importante que entendamos lo que está hablando. Esto es un proverbio que habla acerca del engaño. ¿Ok? El foso aquí está destinado a lastimar a alguien. Y rodar una piedra es borrar los límites de las propiedades. Entonces tenemos que leer el contexto para entender bien. O sea, al mover las piedras nosotros, como hacía el cercado oriente, estábamos moviendo ciertos límites que uno pone alrededor para no meterse en ciertos lugares, sino debe haber unos límites. Pero aquí el escritor dice que tu engaño, lo que nos quiere decir esto, tu engaño te va a morder. Toda persona que engaña, de alguna manera u otra, lo que te está diciendo este proverbio es que cuando tú cavas ese foso, vas a caer en él. ¿Ve? Y cuando mueves esa piedra, quizás eso va a regresar a ti. ¿Por qué? Porque estás sacando de posición, estás haciendo un pozo, estás haciendo una mentira, un engaño, algo que un cristiano, un creyente nunca debe hacer. ¿Por qué? Porque si usted está engañando, mintiendo, haciendo trampa, quizás 9 veces nadie se da cuenta, pero en la 10ª cae. Entonces el proverbio lo que te está enseñando es que no seamos mentirosos, porque te va a perjudicar, que la mentira no prospera. Ninguna mentira te lleva hacia adelante, sino al contrario, te atrasa. Entonces la aplicación de este proverbio es que no intentes engañar a ninguna persona, porque 9 de cada 10 veces solo te lastimará a ti mismo en tu engaño. ¿Ok? Eso es importante que entendamos el contexto de lo que estamos leyendo. Y lo leo y doy el ejemplo porque así va a pasar. Mientras leamos diferentes proverbios, vamos a ver nosotros cómo leer los proverbios detalladamente, palabra por palabra, frase por frase, escuchando la primera y luego poniendo la segunda ahí despuesito. Van a ver ustedes cómo nos da luz y vemos cómo el Espíritu Santo nos puede revelar lo que Él quiere hablar. También vamos a leer un segundo proverbio que está en el 16:33. Este es un segundo proverbio un poquito diferente, que dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Una vez más, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Ve? Este proverbio lo que nos afirma es acerca de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control de todo, de toda la vida, de todas las personas, de todas las circunstancias, de todo lo que sucede en el mundo entero, en el universo completo. A Él no se le escapa nada ni nadie. ¿Okay? Nada lo toma por sorpresa. Dios dice, antes, cuando habla de la suerte, se habla de suerte porque en la antigüedad era un método que se usaba con frecuencia para revelar los propósitos de Dios en algún asunto. ¿Eh? Se tiraba algo por decir, una moneda, al azar, cara o sello.
para decir, ¿será la voluntad de Dios? Bueno, si es cara, va a ser esto la voluntad de Dios. Si es sello, este puede ser la otra voluntad de Dios. O sea, se tiraban suertes. Por eso dice ahí, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, que uno puede tratar de inventar cosas, de tirar suerte por acá, suerte por allá. Pero ¿sabes qué? Ya Dios tiene todo planeado. Ya Dios sabe hacia dónde vamos. Ya Dios tiene destinado nuestro futuro y de la humanidad completa. A Él no se le escapa nada y eso es el Dios soberano. Amén. Entonces, gran parte de los proverbios entran en la primera categoría que hablamos nosotros en lugar de la segunda. ¿Ok? En tal sentido, piensa en el libro de Proverbios como un manual para cumplir el mandato de la creación de Dios para la humanidad, para ejercer dominio sobre la tierra y para el Israel del Antiguo Testamento. Ese mandato se cumplió especialmente como nación, por, por lo que esto sirve aún más intencionalmente como sabiduría para el Rey de Dios. Entonces, en general, los proverbios nos dicen casi siempre que si hacemos nosotros lo correcto, las cosas van a ser y van a salir bien. Pero eso no siempre es el caso. Muy importante que sepamos esto. Que sí, nosotros tenemos que portarnos bien, hacer todo lo que moralmente nos corresponde como creyentes, personas nacidas de nuevo, ¿verdad? Y hacerle caso a todos los proverbios, todo lo que nos dicen, y vivir bien. Pero ¿sabes qué? Hay veces hay cosas que no se van a dar. Y lo vamos a ver también. Y vamos a ver el porqué de cada una de esas cosas. Por ejemplo, ustedes se pueden recordar de Job, como un hombre temeroso de Dios pasó por muchas calamidades, muchos problemas, perdió todo. Su hogar, su negocio, su ganado, todo. Y era un hombre de Dios. Entonces hay cosas que, aunque él cumplía con la ley, era una persona justa, temerosa de Dios, hay cosas que no se le dieron. Hay cosas que perdió, muchas cosas, hasta su salud. Entonces, pero sí los proverbios nos van a ayudar a determinar, a enseñarnos, a calibrarnos por donde tenemos que ir. Ahora, ¿cómo se interpretan estos proverbios? Ok, este es algo que nosotros debemos entender que para interpretar las escrituras hay diferentes maneras. ¿Cómo se interpretan? La poesía hebrea usa el paralelismo. El paralelismo es algo que vamos a estar mirando, que hay diferentes tipos de paralelismo, que es una frase, una línea primero, que luego se expande después. Y ya lo leímos en los ejemplos anteriores. Primero se da una línea y luego hay una segunda que expande el pensamiento. Y vamos a ver esos paralelismos que son diferentes, hay diferentes. ¿Ok? Entonces, pero también tenemos que estar de acuerdo, siempre en la segunda línea va a ir a veces en relación, a veces contraria, pero lo vamos a ir explicando poco a poco. Por ejemplo, mira lo que dice Proverbios 18. El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Una vez más, el sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. ¿Y por qué? Porque la persona sabia acepta mandatos, recibe instrucciones, siempre recibe y está aprendiendo. Es una persona que aprende de todo el mundo. Recibe instrucciones, aprende, la aplica y sabe qué, y cada día va creciendo y cada día va aprendiendo más y va recibiendo más y sigue. Es una persona sabia. El sabio de corazón acepta mandatos de otra gente, ¿ok? Mas el necio charlatán será derribado. Porque el necio que está hable y hable y hable, que no deja nunca hablar a nadie. El necio que siempre está ahí, que inclusive piensa que él sabe más que tú. Que ni siquiera te deja ni terminar de hablar y él ya está hablando. El necio charlatán será derribado. ¿Ve esa comparación? Entonces, estos proverbios nos van a ir enseñando cómo nosotros debemos de actuar, cómo debemos comportarnos. Debemos ser sabios, aceptar mandatos y no ser charlatanes, porque eso nos lleva a la destrucción, nos derriba. Entonces, vemos que hay algunos puntos para interpretar esos y ya dijimos que lo primero es el paralelismo. Lo segundo que vamos a ver, que es otra manera, cómo se interpreta, son las figuras retóricas. Las figuras retóricas son palabras o frases o expresiones que se usan de manera figurada, más bien que en su sentido literal. Esta es otra parte que debemos de entender. Para entender el libro de los Proverbios, debemos saber que hay muchas figuras retóricas.
¿ok? Que son expresiones, palabras, de una manera figurada en vez de algo literal. ¿Y sabe qué? Esto es importante porque sí, la palabra de Dios, ella, cuando usted lee una porción bíblica, se explica por ella misma, habla por ella misma, usted va a otros versículos bíblicos y sí puede aclarar esos otros versículos, lo que usted está leyendo. Amén. Las escrituras se aclaran, se interpretan por ellas mismas, pero también hay figuras retóricas. Aquí los vamos a encontrar en Proverbios y en otras porciones de la Biblia. Pero es bueno saber esto, porque esto nos va a ayudar a determinar exactamente lo que la frase, el verso, nos habla. Ahora, una tercera cosita que vamos a estar usando es cómo aplicamos lo que leemos. ¿Okay? Esto es bien importante cuando se habla acerca de interpretar los proverbios. Después que nosotros ya hemos usado paralelismos, hemos usado figuras retóricas, lo tercero, tenemos que considerar cómo aplicar todo lo que hemos leído para nuestra propia vida. Recuérdense que los proverbios nos ayuda a nosotros a cómo conducirnos en esta vida. Entonces la aplicación personal de cada uno mientras lean, cada versículo mientras lo entiendan, va a ser ahora cómo lo aplico a mi vida. Ahora, ¿dónde está Jesús en todo esto? No podemos concluir sin nosotros ver, porque mucha gente, inclusive he escuchado teólogos, he leído libros, donde hay personas que dicen que no debemos estudiar el libro de Proverbios, porque no se habla de Jesús directamente. Pero sí, aquí lo vemos, por ejemplo, en primer lugar, describe la belleza de Jesús, como habla Mateo 12:42, que él dijo que es mayor que Salomón con toda su sabiduría. Jesús mismo dijo eso, palabras de él, que él era mayor que Salomón con toda su sabiduría. Wow, nadie entendió en este mundo lo que hizo Jesús. Nadie aprovechó las oportunidades como lo hizo Jesús. Nadie habló las palabras más sabias como lo hizo Jesús. Él era más sabio que Salomón, más, y él mismo lo dijo. Segundo, podemos leer Proverbios para ver nuestra necesidad de Jesús. ¿Ok? Ahora, esa es la segunda razón. Podemos ver nuestra necesidad, que nosotros necesitamos de Cristo. Necesitamos vivir como Cristo. Necesitamos vivir en santidad. Necesitamos aplicar los 10 mandamientos de verdad, pero solamente lo podemos hacer con la ayuda de Jesús. Y aquí, cuando nosotros vamos leyendo, vamos aplicando los diferentes proverbios a nuestras vidas, usted va a ver cómo poco a poco nos vamos a ir pareciendo a Jesús cada día que van pasando. Gloria a Dios por eso. Quiero leer una porción más de las Escrituras, porque aquí vamos a ver nosotros algo que el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios. Quizás no lo voy a leer, solamente voy a decir algo, que en 1 Corintios 1:20 al 24, Pablo nos habla de la necedad percibida y de la verdadera sabiduría que Proverbios figura. Pero ¿sabe qué? Sí, vamos a leerlo, porque yo quiero que ustedes vean que es algo aquí muy sabio. Aquí sí hay mucha sabiduría. Aquí nos habla de la necedad percibida y de la verdadera sabiduría que Proverbios figura. Lo vamos a leer especialmente ahora que estamos estableciendo un fundamento, ahora que estamos estableciendo una base para nosotros entender todo el libro de Proverbios, que lo vamos a estar estudiando completo. Entonces dice así, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 1, del 20 al 24. Entonces, el libro de Proverbios es un libro acerca del Evangelio. Es un libro que habla acerca de lo que Jesús es. Porque eso es la sabiduría. Entonces, es parte de la Biblia. ¿Ve? Eso quiere decir que este libro de los Proverbios nos da las buenas nuevas.
a gente mala. Nos enseña cómo vivir ese evangelio. Es acerca de la gracia de Dios para los pecadores, que la necesitamos entender todos. Es acerca de la esperanza donde hubo fracaso. Es sabiduría para la gente insensata. El insensato se puede volver sabio cuando viene a los pies de Jesús. Este libro es Jesús mismo viniendo a nosotros como consejero, como sabio y el que dirige cada parte de nuestras vidas. Mi oración es que el estudio de los proverbios le inste a buscar a Dios por sabiduría, que pueda tener respuesta para cualquier situación presente y en el futuro. Y sí, mis hermanos, yo los insto a que ustedes lean un capítulo de proverbios por día. Pueden estar haciendo un devocional aparte, cualquier otra cosa, pero saquen y aprendan, estudien, lean un proverbio por día. Ustedes van a ver qué bendición, qué frescura, qué alivio para su alma va a ser. Los va a ayudar en todas las áreas de su vida, en cada una de ellas. Entonces, con esto, yo quiero terminar con esto. La próxima semana vamos a estar comenzando con el capítulo 1, pero ahora yo quiero decirles simplemente que seamos diligentes en estudiar la palabra, que estudiemos las escrituras, y este libro de proverbios nos va a ayudar. Uno, como dijimos, nos va a ayudar con la sabiduría. Cómo ser sabio. La palabra de Dios enseña que si nosotros estamos falta de sabiduría, que se la pidamos a Dios, el cual nos los da a todos abundantemente y sin reproche. Dios es un Dios bueno y Dios quiere que usted y cada uno de nosotros tengamos la sabiduría de Él, porque Él quiere que sus hijos anden en sabiduría. Y entonces el punto es eso. ¿Y la sabiduría para qué? Como les dije, porque es la capacidad de entender y aplicar la palabra de Dios para nuestra vida cotidiana, para toda área de su vida. Usted puede ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen trabajador, un buen gerente. Si sabe qué, aprende, aplica toda esa palabra de Dios a su vida personal y luego la comparte con otros. Así que, mis hermanos en Cristo, los dejo con este pensamiento. Yo quisiera que todos ustedes, si tienen preguntas, si tienen petición de oración, si tienen cualquier pedido, cualquier cosa que necesiten, por favor, ustedes van a ver al final las diferentes plataformas que nosotros tenemos. Ya saben que somos una iglesia con muchas culturas y con Cristo en el centro. Y le pedimos, hermanos, le rogamos de que vivan este evangelio precioso. Que vivan, pero que estudien las escrituras con nosotros juntos, que se unen a nosotros todas las semanas. Vamos a estar teniendo cosas nuevas, frescas y refrescantes para su vida, para su alma. Así que oro para despedirnos y ya saben que cualquier petición, cualquier cosa que necesiten, nos pueden escribir en cualquier momento y en cualquiera de las áreas que tenemos ahí en plataformas que van a estar al final. Oremos. Amante Dios, gracias te damos por tu palabra bendita. Señor, gracias porque tú eres el Dios de la sabiduría, el Dios que nos da entendimiento, el Dios Padre que creó todo, nos diste cerebro, corazón, mente para entender tu palabra, para aplicarla, para vivir una vida que te agrada, Dios. Y oro por cada uno de mis hermanos que están allá en línea, los que están presentes, para que cada uno, mi Dios, podamos juntos, en armonía, poner esta palabra que tú nos enseñas semana a semana en nuestros corazones. Padre, permite que lo compartamos con nuestros hijos, con nuestra familia. Espíritu Santo, ayúdanos. Primero, que se aplique a nuestras vidas. Segundo, que lo podamos compartir con todos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga a todos mis hermanos, hermanas en Cristo. Los queremos y ya sabe que con Cristo todo lo podemos. Bendiciones para todos. Amén.